toquecito de espalda, sabiendo dónde está. Bueno, dejamos hasta ahí lo que está pasando con los Juegos Olímpicos. Vamos a revisar ahora información internacional que tiene relación, por supuesto, con lo que está ocurriendo en Venezuela. Vamos a revisar imágenes de inmediato sobre estas protestas que generan máxima tensión allá en Venezuela. Al menos 11 personas han muerto en ese país en el contexto de las masivas protestas contra Nicolás Maduro. 749 han sido detenidas según la ONG Foro Penal. Según los reportes, estos fallecimientos habrían sido por consecuencia de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, además de paramilitares chavistas. El Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela reportó la detención de varios reporteros y camarógrafos, quienes incluso habrían sido capturados mientras hacían coberturas de las extensas manifestaciones que se están generando en ese país. También se han denunciado secuestros de líderes opositores, como el caso del dirigente político Freddy Superlano, que estamos viendo allí imágenes de este secuestro al líder opositor, imágenes que por supuesto han dado la vuelta al mundo. Todo esto mientras la Organización de Estados Americanos, la OEA, emitió un lapidario informe sobre el cuestionado proceso electoral venezolano. El organismo internacional instó a Maduro a asumir su derrota o convocar nuevas elecciones tras denunciar una aberrante manipulación de las elecciones en un proceso sin garantías. Y en esta misma, dentro de esta misma información, ¿cierto? Dentro de este mismo contexto, el Centro Carter, seguimos con Venezuela, pero ahora con las declaraciones del Centro Carter, una de las pocas instituciones independientes autorizadas a monitorear las elecciones venezolanas, dijo que la elección presidencial no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. Ha sido también lapidario el informe de el Centro Carter. Además agregaron que el Consejo Nacional Electoral, que proclamó como ganador a Nicolás Maduro con un 80% de las mesas escrutadas, no ha revelado los resultados desglosados de cada mesa, lo que correspondería a una grave violación de los principios electorales. También añadieron que este organismo electoral mostró parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. El escrito además indica que los comicios se desarrollaron en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Bueno, y dentro de este mismo tema, crece la presión internacional luego de los resultados de las elecciones en Venezuela. La tarde de ayer, el mandatario brasileño Lula da Silva exigió que se publiquen las actas del proceso. Mientras tanto, el presidente Gabriel Boric calificó como una profunda intolerancia la decisión de expulsar de Caracas a diplomáticos de 7 países, aunque descartó romper relaciones con Venezuela. La verdad. Las acusaciones en Venezuela van y vienen entre los representantes de la oposición y el presidente Nicolás Maduro, los primeros con actos masivos por las calles recopilando pruebas de lo que han calificado como fraude electoral. Que el régimen tenga que reconocer lo que hoy el mundo entero sabe. El mundo Urrutia es nuestro próximo presidente. Desde la vereda del frente, Nicolás Maduro asegura que todo es un plan de sus opositores para desacreditar su supuesto triunfo en las urnas. Quienes hizo este plan es la extrema derecha, esta extrema derecha, que gritó fraude desde 15 días antes de las elecciones. Dijo que no firmaron el acuerdo para el reconocimiento del resultado electoral. Acusaciones que reflejan la creciente tensión durante las últimas horas en Caracas, mientras a nivel internacional la Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que señala que a lo largo de todo el proceso electoral se vio la aplicación por parte del régimen venezolano
de un esquema represivo complementado por acciones tendientes a distorsionar completamente el resultado electoral, acciones que hicieron que el resultado quedara a disposición de la manipulación más aberrante. Desde Brasil, durante la tarde, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva exigió que se publiquen las actas, aunque dijo estar convencido de que se trata de un proceso normal y tranquilo. Embajador, un segundito, por favor, un segundito, tranquilo, un segundito. Muera el fascismo, muera el fascismo. Con esta provocadora frase, el embajador de Venezuela, Arévalo Méndez, se retiró este lunes de la sede diplomática de ese país en Santiago, cumpliendo las órdenes del régimen de Maduro a sus representantes en 7 países de la región, incluido Chile, donde no se reconocieron los resultados oficiales del domingo. Es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. En sus últimas horas en Emiratos Árabes, el presidente Boric abordó también la incomodidad en el oficialismo por la postura expresada por el Partido Comunista. Horas antes y por escrito, desde el PC señalaron que tienen la certeza que la institucionalidad de ese país transparentará los mecanismos y procedimientos que validan el proceso electoral. Más tarde llegó la palabra del presidente del Partido Comunista, reconociendo el triunfo de Nicolás Maduro. Es obvio que no tengo ninguna otra alternativa, no sé quién la tiene, que no sea asumir los resultados que la institucionalidad de ellos entrega, no la mía. Particularmente respecto a Venezuela tenemos una diferencia, pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo. Discrepancias evidentes en medio de un proceso que sigue rodeado de suspicacias ante la lenta redacción del Consejo Nacional Electoral por transparentar los resultados, lo que no solo enfrenta posiciones en Venezuela, sino que también en Chile y en el resto de la comunidad internacional. Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, y siguiendo con noticias internacionales y todo lo que tiene relación, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo en Venezuela, vamos a ver lo que está ocurriendo con las relaciones entre Perú y Venezuela, porque luego que Perú se convirtiera en el primer país en considerar a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro decidió romper relaciones diplomáticas con ellos. El ministro de Relaciones Exteriores peruano, además de legitimar a González, afirmó que considera a Maduro responsable de un fraude electoral y como alguien que intenta perpetuarse en el poder a través de una dictadura. En respuesta a esto, el canciller venezolano Iván Gil manifestó que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha decidido romper relaciones diplomáticas con la República del Perú. Nos vemos obligados a tomar esta decisión luego de las temerarias declaraciones del canciller peruano que desconocen la voluntad del pueblo venezolano y nuestra Constitución. Es parte de lo que anunciaba Iván Gil a través de su cuenta ex allí en redes sociales tras este comunicado que emite Perú entonces al reconocer a Edmundo González como presidente electo. Se rompen las relaciones entre Perú y Venezuela. Y como les comentábamos, aumentó a 11 el número de muertos luego de 2 días de protestas en Venezuela. El gobierno de Maduro ahora acusa a María Corina Machado y Edmundo González de ser artífices de los violentos disturbios y se prevé que puedan ser detenidos en las próximas horas. Ya estuve 3 años fuera del país. Volví porque quiero que este sea mi país para toda la vida. Por varias horas, la ciudad de Caracas se transformó en el campo sobre el que se midió el respaldo popular de gobierno y oposición 2 días después de las elecciones. A las 11 de la mañana, los alrededores del edificio de Naciones Unidas en Venezuela lucían así, luego de la convocatoria de María Corina Machado y Edmundo González. No crean que nadie va a aceptar ahora, no crean que vienen a ajustar o a cambiar actas. Las actas originales oficiales ya las conocemos y el mundo entero las ha visto. Unas horas antes, Machado había subido a internet el sitio en el que aseguró los venezolanos podrían cotejar los datos que le permitían comprobar que González había ganado la elección, más del 73% de los votos.
Durante toda la noche, millones de personas intentaron ingresar a la web. En las calles, los enfrentamientos de madrugada con las fuerzas policiales dejaron un saldo preliminar de 6 muertos. Hasta el momento hay 749 de estos delincuentes detenidos. Obstrucción de vías públicas. Instigación al odio, que se castiga severamente en este país. A la misma hora en que Machado pedía que el Consejo Nacional Electoral revele todas las actas de la votación del domingo, el gobierno venezolano decidió dar un paso más y amenazar con cárcel a María Corina Machado y Edmundo González, acusándolos de ser artífices del hackeo al sistema de votación y también de provocar los disturbios en las calles. No me refiero solamente a María Corina Machado, no, que tiene que ir presa. Me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista. Estamos enfrentando una arremetida internacional, mundial, del imperialismo estadounidense, de Elon Musk, de la derecha internacional extremista. El pueblo venezolano se expresó y quiere un cambio político, quiere un cambio de lo que hemos vivido en estos 25 años. No tenemos armas, nuestra arma es la lengua, nuestra arma es la Constitución, nuestra arma es la bandera nacional. Lo hago responsable, señor González Urrutia, de todo lo que está sucediendo en Venezuela. El choque de fuerzas tomó nuevos bríos durante la tarde cuando los seguidores de Nicolás Maduro se acercaron al Palacio de Miraflores. Bueno, aquí estoy respaldando al presidente reelecto. Está esa llamada María Corina y volvió a hacer lo que hizo en el pasado, poner a los jóvenes a quemar carros, a quemar CDI. En paralelo, la Plaza Altamira, bastión de la oposición en Caracas, era desalojada por la policía. Para el oficialismo, todo se trata de un golpe de Estado. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales. Una fuente del gobierno brasileño afirmó que Maduro está dispuesto a entregar todas las actas, pero aún no dice cuándo. Como sea, incluso accediendo a esta petición, nada garantiza que la efervescencia popular disminuya en una crisis política y social que en Venezuela solo se agudiza. Seguimos con información internacional, cambiamos de tema para